Buen día a todas las personas que nos sintonizan en esta plataforma. En esta ocasión hablaremos de diversos temas que se abarcaron en la semana número 8 y las semanas anteriores como primer parcial de la materia Comercio Internacional, materia impartida por el doctor Román Sánchez Zamora en la Facultad de Contaduría Pública de la UAT. Para ello, vamos a dar respuesta como primera instancia qué es el comercio internacional, a lo cual se refiere y nos define qué es el intercambio de mercancías entre un comercio A y un comercio B, que se constituye mediante un marco legal, es decir, mediante una constitución. En primera instancia hablaremos del Estado, que este tiene tres características en especial, que son la población, el territorio y el gobierno. En esta misma hablaremos de que existen dos tipos de política, que son la política pública y la política de gobierno. La política pública son aquellas normas realizadas por un conjunto de población, mientras que la política de gobierno son las impuestas y reguladas mediante un marco legal. Otro tema importante que se menciona en su clase es la democracia, que ésta surge de un problema, una condición social, un gobierno y que tiene las mismas características en una situación. En nuestra nación existen tres poderes, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En nivel federal, el poder ejecutivo se encuentra conformado por el presidente de la República, que es el encargado de dar consecución a las leyes generales respectivas, todos los decretos y órdenes que convengan para la mejor administración, observancia de la Constitución y leyes. De acuerdo con el Consejo, el nivel legislativo está conformado por 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país y 200 electos por el sistema de representación proporcional, siendo estos los facultados para proponer y aprobar la normativa mexicana, y el Poder Judicial está conformado por ministros. A nivel Estado se encuentra conformado el Poder Ejecutivo por el gobernador, en el Poder Legislativo por diputados y senadores locales, y en nivel judicial por los magistrados. A nivel municipio, el poder ejecutivo está conformado por el presidente municipal, el legislativo por los regidores y el poder judicial por los jueces menores, jueces de paz, jueces calificadores, entre otros. Cabe mencionar que el presidente municipal es el primer regidor en nivel consecutivo. Me gustaría mencionar que nuestra nación ha tenido a lo largo de la historia cuatro constituciones, la primera de ellas la de Incas, en segundo lugar la de Cádiz, en tercer lugar la de Benito Juárez y por último la de 1917, siendo esta la actual. La primera propuesta de incorporar leyes y normativas junto con modelos administrativos es propuesto por Maximiliano de Habsburgo. Por otro lado, para tener un despacho contable es necesario conocer diversas normativas federales, estatales y municipales. Para ello, mencionar algunas de ellas en primera instancia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el artículo 31, fracción cuarta, hace mención de la recaudación de impuestos, entre otros artículos, también como tratados internacionales para evitar la doble tributación, posteriormente las leyes federales, como son la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS, la del ISAN, la ley general de sociedades mercantiles, Código de Comercio, entre otras. Por otro lado, es importante mencionar las normas de información financiera internacionales y también las normas internacionales de auditoría, las famosas NAT. Para continuar, se definirá como un objeto que se considera mercancía, a lo cual debe tener una característica que consiste en que debe estar dentro del mercado. Esto significa que debe hacer un intercambio de productos mediante un proceso de transacciones comerciales, a lo cual esto tiene un costo y a la vez un precio competitivo. El mercado se divide en dos, siendo el mercado superior e inferior. En el mercado superior se encuentran las grandes empresas, el cual el comprador decide si obtiene el producto mediante una transacción o no, y además brinda una garantía al momento del poder adquirirlo. Por otra parte, hablaremos de los monopolios y a la vez de los duopolios, que el primero de ellos proviene de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27,
donde el presidente determina mediante decreto quiénes entran en el monopolio, quitándole el impuesto. Es un concepto de microeconomía, el cual es un solo producto, y el duopolio es aquel cuando existen dos productores que se ponen de acuerdo en el precio, pero tienen ciertas características, como por ejemplo, existen límites y reglas. En estos temas se derivan diversos factores. Uno de ellos es la competencia perfecta, es decir, la oferta y demanda se encuentran equilibradas. Otro tema de ellos es la discriminación de mercados. Para que un país A y un país B tengan comercio, debe existir una moneda a nivel internacional. Las monedas deben de tener ciertas características, las cuales deben ser fraccionables, gozan de un marco jurídico, es decir, debe también estar regulado por una ley de billetes y monedas y avalado mediante una constitución. Los billetes o monedas deben de tener un crédito. En otras palabras, deben de tener credibilidad. Por otro lado, se da respuesta a la pregunta ¿qué es un acuerdo y qué es un tratado? El acuerdo se da por voluntades entre estados y sujetos de derecho internacional, implicando obligaciones entre ambas partes, mientras que los tratados internacionales nos mencionan, o el tratado, que son acuerdos celebrados de forma escrita entre un gobierno y una organización, en este caso internacional. Ambos permiten que los estados se unan y superen desafíos a través de principios jurídicos. Es aquí donde la integración comercial surte efectos para que exista ya relación, es decir, permite a los países unir esfuerzos para lograr objetivos comunes. En estos temas se derivan diversos factores. Algunos son la relación existente de la Unión Europea. Es aquí donde se toma democráticamente decisiones sobre asuntos de interés común y la cuenca del Pacífico, que comprende las tierras alrededor de la orilla del Océano Pacífico. Por consiguiente, el derecho natural es el derecho a la vida, el derecho al ser, tener obligaciones y responsabilidades, es decir, es un derecho humano. En nuestra Constitución, en los artículos 1, 5 y 27, son de suma importancia, ya que hacen el derecho natural y no sea violentado. El artículo primero de la Constitución nos menciona al pie de la letra que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, así como las garantías para su protección. En el quinto nos menciona que toda persona tiene derecho a la libertad, la educación y la salud. En el 27 nos hace mención de la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, correspondiendo originalmente a la nación. Asimismo, los tratados internacionales, junto con sus leyes, nos hacen mención de un análisis en sus artículos 27, 76, 89 y 131 de nuestra Carta Magna, y algunos otros puntos. En estos temas se derivan de la integración de la Ley General, que se aplica en forma directa y completa por las autoridades pertenecientes a cada orden jurídico. Se determina por la Constitución, por la propia ley nacional y otras leyes. Por otra parte, la ley particular o la ley de mayoría especial es adoptado de modos válidos. Por lo anterior, cada ley se forma de esta manera, como la ley de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también la de la Secretaría de Economía, Comercio, Ley General de Protección de Datos Generales, la Ley de Armonización Fiscal, así como también se aplica de forma completa en las autoridades en el Código Penal Federal, entre otras. Se analizó en clase que cada ley tiene diferentes marcos jurídicos y es aplicado en forma especial, también los reglamentos y sus acuerdos. Otro tema que se explicó va en relación a la orden jurídica de nuestra Constitución, que nos menciona en el artículo 27 la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional correspondiente originalmente a la nación. Por otra parte, nos menciona que en el artículo 76 nos explica las facultades exclusivas de los senados en relación a la ley y normativas. Por otra parte, en el artículo 131, que nos hace mención de la privatividad de la federación, grabar las mercancías que se importen o exporten o que pasen del tránsito en el territorio nacional, así como reglamentar todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de
toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. Por otra parte, vamos a hablar de qué es la sustentabilidad, donde debemos entender que la sustentabilidad es un proceso para encontrar equilibrio entre el medio ambiente y el uso de recursos naturales. La sustentabilidad busca principalmente la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental. Tiene por objeto asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos. También busca utilizar los recursos eficazmente. También la implicación de tecnología y por último, la mejora continua de las empresas ecológicas. La relación que existe en el comercio internacional con la sustentabilidad se vio desde el punto de vista a través de empresas ecológicas que buscan cuidar el medio ambiente por medio de programas socialmente responsables. En cuanto a nuestra constitución, en el artículo 1 nos menciona que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos. También la ley de carácter personal de forma igualitaria entre mujeres y hombres es obligatoria y tiene un carácter general y son preventivas y deben ser aplicables de manera justas. Por seguir, se establecerá el concepto de qué es el mercado de dinero, en donde nos menciona que toda entidad de empresa gubernamental o intermediarios o que ofrecen y demandan operaciones de crédito e inversiones a corto plazo. También se analizó qué es el dólar, siendo esta una moneda fluctuante, según la oferta y la demanda, sin intervención de las autoridades de los Estados Unidos mexicanos, nacido, nacida en el tiempo en que el sistema de Bretton Woods ponía a este país en el centro del sistema monetario internacional. Veamos también que el dólar estadounidense es el impacto de sus fluctuaciones, es decir, es el aumento en el valor del dólar, afectando negativamente el consumo interno del país. Es decir, a nosotros como consumidores, pues seguramente habrá notado que con el mismo dinero ya no se puede comprar la misma cantidad de productos que se compraba en el pasado, y ante la falta de competitividad de los productos importados. El tipo de cambio es otro tema que se tocó en clase, ya que nos menciona anteriormente, es el precio de una moneda en relación a otra. Por otra parte, tengamos claro que la interacción de particulares, empresas e instituciones financieras realizan pagos internacionales, compran y venden divisas en el mercado cambiario. Así pues, desde otro punto de vista económico y político, se determinan las decisiones de quienes participan en el mercado cambiario. Bajo el sistema de Bretton Woods, se daban importantes asimetrías por medio de un proceso de ajuste, es decir, los países superhabitados difícilmente apreciaban sus monedas. En cambio, los deficitarios agotaban sus reservas y eran obligados a devaluar. Tomando en consideración el enorme peso económico y financiero de los Estados Unidos, en aquel momento el dólar era la única divisa que podía servir como reserva, aunque Keynes, quien encabezaba la representación británica en la conferencia, expresó sus dudas respecto a la convivencia de que la reserva fuera una divisa nacional y llegó a proponer un sistema de reservas desvinculado de cualquier moneda nacional. De hecho, durante los 25 años posteriores, el sistema parecía responder a las expectativas de sus fundadores e indudablemente facilitó la enorme prosperidad que caracterizó. Muchas gracias por su atención. Estos temas son los que se han abarcado en todo este tiempo de la materia comercio internacional. Posteriormente seguiremos con un segundo parcial. Muchas gracias.